Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Tenemos el enorme privilegio de que nos acompañe en el programa de hoy Mauricio Castillo. Bienvenido, Mauricio, gracias por acompañarnos y darnos ese privilegio de conocer tu testimonio. Muchas gracias. Nací en un pueblo de Chalatenango, se llama San Francisco Lempa. Allí tuve mis primeros juegos de niño, ¿verdad? Mica y tu trompo y todo eso precioso. Andábamos a caballo porque mi familia tenía esas posibilidades y tenían sus tierritas allí. Entonces tuve una infancia bonita, digamos, nunca me hizo falta nada también porque mi padre siempre fue muy trabajador. No tenía recursos de familia, pero sí él desde muy joven fue una persona que le encantó sobresalir en su vida, ¿verdad? Y no conformarse con ser de pueblo. Y eso pues le permitió a él traernos para San Salvador a estudiar. Para mí era un cambio radical de una escuela pública de pueblo a venir al Colegio Don Bosco. Una enseñanza preciosa también, numeroso el grado. Y yo pensé que iba a ser igual que allá en la escuela, ¿verdad? Que era sobresaliente y todo, pero aquí la educación iba un poco más avanzada, entonces me costó acoplarme al bullying de aquel tiempo, que hoy le llaman bullying, ¿verdad? Porque me hacían pasado los compañeros. Ajá. Pero en ese momento, pues, comienzo con ellos a vivir una etapa preciosa de mi vida, a estudiar desde quinto grado, estaba en el Don Bosco hasta bachillerato. Me gustaba siempre ser un buen estudiante, de verdad, no era brillante, digamos así, pero sí muy dedicado al estudio y casi que a la fuerza, porque mi mamá no nos dejaba salir a esquinear ni nada, ¿verdad? Porque decía que en la calle solo mañas se aprenden, que no sé qué. Yo creo que tenía parte de razón, porque yo me fijaba allí en mi colonia, ¿verdad? Lo que hacían los amigos de mi edad. Y yo quería formar parte de ese grupo, me quería salir a jugar fútbol, pero casi que no me dejaban y entonces me dedicaba a estudiar. Y comienzo a crecer allí en el colegio con ellos, solo era de varones ese colegio, entonces las inquietudes de joven pues llegaron, ¿verdad? Y como el colegio queda en una ubicación geográfica donde en la Avenida Independencia pues hay una cierta exposición, pues quiera o no, uno se daba sus cruzadas allí para ver esas cosas. Sí. Y esas cosas de jóvenes. Pero yo, fíjese que desde temprano quizás tenía inclinación para servirle a Dios, porque muchos compañeros quizás iban como un poco forzaditos, pero a mí me encantaba la actividad religiosa. Yo le pedía a Dios en la noche y en la mañana y me sentía un niño bueno por eso. Y así comienzo a crecer, ¿verdad? Cuando salgo de bachillerato en el año 83, pues la verdad, les voy a ser franco, no tenía mayores metas en mi vida, ¿verdad? No sabía a qué dedicarme, porque yo quería ser comerciante como mi padre, ¿verdad? Pero él me dijo que tenía que estudiar. Y entonces, bueno, yo estudié. Cuando entro yo a la universidad, pues conozco muy bien esa etapa y un ambiente nuevo, una vida nueva, ya con dinero en la bolsa, porque mi papá ya me facilitaba dinero, me facilitaba carros, y comienzo a conocer una vida distinta, ¿verdad? Una vida que no conocía, libre, ¿verdad? Y me gustó esa vida de verdad. Bueno, les decía de que comienzo mi carrera universitaria, pero quiero retrotraerme a un evento que creo que es importante porque tuvo mucha influencia en mis decisiones posteriores. Y una es que desde el colegio comencé yo a practicar, digamos, métodos de meditación, ¿verdad? Que me llevaron a mí a creer de que Dios no era tan relevante. Sí. Especialmente llegué a conocer eso, un método control mental Silva, lo llevé todo completo. Y entonces eso a mí me provocaba ya como quien dice, bueno, entonces yo puedo hacer todas las cosas por mí mismo. Y eso tuvo influencia en mí. Cuando yo llego a la universidad, yo ya iba con ese pensamiento, ¿verdad? De que puedo ser dueño de mi destino, de que yo puedo ser el que puedo cambiar todo, mi realidad, y no necesito de nadie. Un ego grande también que iba desarrollándose poco a poco a raíz de eso, y yo sin darme cuenta.
Y cuando llega a la universidad, un ambiente completamente distinto, porque ya habían mujeres incorporadas de compañeras, la mayoría era muy bella, y entonces, y mi papá pues me ayudó mucho, como le digo, porque ya en ese momento pues él era un comerciante próspero, y conmigo siempre fue muy generoso él. Me ayudó mucho financieramente para que me pagaba el estudio para comenzar, nunca trabajé, excepto por cuestión propia, pero no porque tuviera necesidad, porque él me pagaba todo, me daba la gasolina del vehículo, todo. Entonces, y para mis gastos era muy generoso, no voy a decir cantidades, pero sí muy generoso, que me alcanzaba para darme una vida como de las más altas ahí en la universidad en esa época. Yo siempre andaba dinero porque mi papá siempre me proveyó. Y comienzo a meterme con unos amigos que definitivamente influyeron en mi vida, porque no voy a negar que con los amigos del colegio ya habíamos tecniqueado, más viendo una foto ahora en el pasado, ahí veo, pues yo ya tecniqueaba, ¿verdad? Pero ahí en la universidad lo agarré ya como una profesión a la par de las ciencias jurídicas que había tomado. Y con un grupito bien compacto comenzamos a meternos en el alcoholismo. Y no me di cuenta hasta dónde me iba a llevar, porque comienzo a estudiar, a pasar las materias, pero a la par iba creciendo en mí ese alcoholismo con estos amigos de casi tomar todos los días. Si salíamos de clase a las 8:30 de la mañana, pues a esa hora comenzábamos la tarea, hasta esperar las clases de la tarde, donde seguramente ya no íbamos, ¿verdad? Pasábamos con fotocopias, y a saber de milagro de Dios pasábamos las materias, de verdad. Yo creo que hasta los mismos compañeros pues éramos reconocidos, ese grupito, por la forma en que nos desenvolvimos en toda la universidad, en toda la carrera, y salimos de profesionales en el año 90, nos graduamos, ¿verdad? Pusimos la oficina juntos con los mismos 4 amigos, ¿verdad? Y nos iba muy bien, cada uno, unos por la rama política, se dedicaron a la política, yo al ámbito profesional más que todo, pero la pusimos juntos en lugares estratégicos, allí por el Don Rúa, nos quedaban cerca las cervecerías, y entonces uno buscando el ojo de agua, ¿verdad? Llegó un momento que pues ya ni trabajábamos, porque hasta las 11 y al lugar, ¿verdad? Éramos clientes VIP en todos esos lugares, porque pagábamos bien, todos andábamos, yo ganaba muy bien como profesional, me iba muy bien, rápido me dieron el sello de abogado, el sello de notario el siguiente año, entonces era próspero en esa parte y me estaba yendo bien. Yo no pensé que siempre iba a ser igual, ¿verdad? Todo mi desarrollo, pero el alcoholismo iba creciendo, como les repito, y todo lo que entraba se fumaba. No existía Dios en ese momento ya, ¿verdad? Para serle franco, ni me acordaba que Dios existía, porque no creía que lo necesitara, además me estorbaba para la vida que llevaba, ¿verdad? Porque era un desorden total. Y entonces pasó un evento que para mí marcó el comienzo del llamado de atención de Dios para mí, que fue que me casé en el año 93, cuando nació mi hijo, pero un hombre sin Dios pues no hace nada bueno. No fui un mejor esposo, mucho menos el mejor padre, y pues me separé, y desde ahí Dios comenzó a llamarme la atención, y comenzó por la parte financiera, que es la que me llenaba a mí de orgullo, ¿verdad? Porque yo tenía siempre para andar en esa vida que a mí me gustaba, me encantaba, no lo voy a negar, me encantaba. Y comienzan a írseme los clientes y a faltarme el dinero, de tal manera que el orgullo se me fue por bastante tiempo, y yo pensaba que iba a ser una racha que iba a pasar rápido, pero desgraciadamente no fue así. No podía ya ni pagar la casa donde vivíamos con unos amigos, y me tuve que regresar a la casa de mis papás otra vez, un poco derrotado, porque no quería yo, iba vencido, y mi papá se dio cuenta de eso, y bueno, me echó la mano con otro negocio, ¿verdad? Pensando él que yo iba a ser como él, un hombre metódico, un hombre práctico, que tomaba sus cervezas, pero nunca lo dejó que lo venciera. Él lo sabía, porque yo me había alejado de mi familia para que no vieran la vida que llevaba. Y entonces él en su afán de ayudarme y todo eso, nos puso un negocio con un hermano en Chalate, que lo quebramos como el año y medio, de un mayoreo de cerveza. Y entonces no gastamos el pisto. Eso obligó a que yo me empleara, por ahí viene. Mi primer empleo fue en el año 2000 a una municipalidad como jefe del departamento jurídico. Me gustó ese ambiente,
pero a la vez yo dije, bueno, voy a pagar mis deudas que medio debía del negocio que habíamos quebrado, las pagué. Y comienza en esa municipalidad a llevarme a otro ambiente con otros amigos y a engrandecer el vicio. No fue que iba saliendo, sino que iba entrando, y comienza el endeudamiento con tarjetas. Y ahí estaba yo cuando otro amigo, ya Dios para mí, ¿verdad? Me llama a otro trabajo, me duplicaron el salario y yo dije, ya voy a pagar mis deudas hoy sí. Y fue peor porque entró el adelanto salarial, el préstamo personal con un banco que al final trabajaba para ellos. Pero yo no quería entender de que eran llamados de atención y cada vez me sentía como más perdido. Yo digo, ¿y yo qué hago si esta vida no tiene sentido? ¿Para trabajar para qué? Vivía solo en ese momento, o sea, tenía mis amigos y mis amigas, si gustan, ¿verdad? Pero yo me sentía solo. No le hallaba ninguna gracia a la vida, pero no quería entender, vivía todos los días casi, todos los días. Y entonces Dios comienza a llamarme la atención con la salud también, me empieza a faltar las rodillas, ácido úrico, casi todos los meses me sacaban líquido de ambas rodillas, la presión arterial, el azúcar, y comienzo a faltar a mi trabajo por múltiples razones, pero sin embargo no me quitaban, era Dios protegiéndome siempre. Y me dice mi jefe, Castillo, vaya a la iglesia, me dice, vea, busque de Dios, busque ayuda. Y busqué ayuda, Alcohólicos Anónimos, yo iba, ¿verdad?, para esfuerzos de dejar de tomar, pero no, a mí no me daba resultado. Además, un par de ocasiones llegué, lo cuento no por agraciado, ¿verdad?, porque llegué a una reunión de Alcohólicos Anónimos y un hombre inconsciente, ¿verdad?, solo llegué, me paré enfrente, saqué un litro de muñeco que llevaba y allí me lo tomé enfrente de ellos y le dije, a esto vengo yo, nunca voy a dejar de tomar, les dije, ¿verdad?, y me salí. Imagínense qué inconsciencia. Y desde luego yo pensaba que llevaba una vida envidiable, estaba tan engañado que yo pensé que esa vida era la mejor. Y yo pensé que todo el mundo tomaba, ¿verdad? Y bueno, comienzo a faltar en el trabajo y mi jefe me dice, Castillo, busque de Dios, busque más ayuda, lo van a despedir. Me decía, Castillito, mire que usted... Y me tenían mucho cariño en el trabajo, en una institución pública. Y bueno, entonces él iba a una denominación y comienzo a ir con él, ¿verdad? Pero a todo esto, cada día más, yo hundiéndome en una situación espiritual, ya no solo material, ¿verdad? Porque aquellas meditaciones, aquellas hasta, bueno, irregularidades que se daban en mi casa, ya no me daban resultado, ninguna. Lo que yo hacía, no tenía clientes, endeudado. En mi familia nadie daba un 5 por mí, porque todos eran ya aquella persona que nunca va a salir de allí, que nunca, es más, recuerdo siempre la expresión de mi papá cuando me miraba, que su ¿cómo se llama? El orgullo, ¿verdad?, de ver a su hijo profesional, y yo me acuerdo de todo eso, pero cuando me miraba él en el pueblo, que yo llegaba siempre alcoholizado, llegaba y me venía, no tenía sosiego en ningún lado. Podía estar aquí a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana estaba en mi pueblo porque no tenía sosiego. Lo quería llenar con alcohol, todo. Todo giraba alrededor del alcohol. Y bueno, yo ya había comenzado a ir a la iglesia denominacional donde le digo que iba mi jefe. Pero desde luego yo lo hacía para cubrir el que no me fueran a tomar represalias contra mí, porque él me decía de que fuera, y entonces yo iba. Pero la verdad es que me daba pena aceptar que ya había perdido el control, porque sí, era muy soberbio yo dentro de mí. Yo pensaba que aún podía retomarlo, y el hecho de aceptar el ir a una iglesia yo lo miraba como debilidad, porque yo delegitimaba el contenido de la Biblia. En todo mi proceso de universidad yo decía que delegitimaba el Antiguo Testamento y del Nuevo ciertas partes. Imagínense con qué, y nunca había leído completamente la Biblia. Entonces que me dieran ahora con una Biblia era para mí un poco contradictorio, ¿verdad? No ser coherente. Pero comienzo a ir a esa iglesia. El hermano que quebramos el negocio en el año 2010 también llevaba una vida un poco alejada de Dios. Y a raíz de eso, pues, por lo que se sabe, porque no hubo una investigación a fondo, él se había quedado manejando buses para personas ajenas,
Y allí pues en el asiento lo mataron, ¿verdad? Y fue un 22 de mayo del 2010 y mi papá fallece 14 días después. Y entonces eso para mí en ese 2010 fue como una movida de piso, ¿verdad? Y yo dije, es que tengo razón, esta vida no tiene ningún sentido, ¿verdad? Mejor démosle, ¿verdad? Hasta donde tope. Y comencé a tomar alcohol más desenfrenadamente, ¿verdad? De verdad no me interesaba ya ningún resultado, porque yo ya sabía hacia dónde iba, pero no lo quería aceptar, aunque yo sabía la dirección a la que me dirigía, porque no le encontraba ningún sentido a vivir. Sin familia, aunque tenía familia, pero alejado, ¿verdad? Mi hijo, pues desgraciadamente no tenía una relación tan como yo hubiera querido y no tenía a alguien conmigo en ese momento estable, ¿verdad? Aunque rodeado de personas, pero siempre me sentía solo en la casa. Entonces, cuando pasan esas circunstancias que les comento, decidí pues acelerar el proceso, ¿verdad? Y ahí es donde Dios me encuentra, para mí que tuvo misericordia, porque un día jueves en la noche me encuentro a un amigo en una funeraria, donde él iba saliendo y yo entrando, medio platicamos y me dio una tarjetita de esta organización de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Yo la vi y me dijo, te invito mañana a un desayuno, me dijo, al capítulo Paraíso en Los Cebollines, me dijo, de los próceres. Y yo te invito, me dijo, porque en esa época que todo se lo quedaba el banco, ir a pagar $7 por un desayuno, en mi mente rapidito, ¿verdad? Con 50 más compro el litro. Entonces, y yo, ¿cómo iba a malgastar el pisto en un desayuno? Me explico, ¿verdad? Y yo prefería no comer por beber, y así lo manifestaba, que ese espacio que ocupa la comida en el estómago, mejor hay que echarle guaro. Y entonces, y ese era mi pensamiento. Y ir a gastar mi dinero en eso era que no tenía. Sin embargo, fui ese viernes al desayuno que me invitó el amigo que era un compañero de colegio, ¿verdad? Que habíamos andado en el mundo y yo no sabía que él estaba en el esfuerzo ya, ¿verdad? Que nos encontrábamos un par de veces ahí en un lugar que llamaban Los Tres Diablos, y no es que le quiera hacer propaganda, pero allí nos mirábamos. Y entonces yo llegaba a la casa bien bolo de él y bueno, mire, él me invita a ese desayuno y yo comienzo a ir los viernes, ¿verdad? Y el siguiente viernes llevo a un alero, ¿verdad? Que era mi compañero de parranda también, y él acepta la invitación y comenzamos a ir los viernes sin faltar al Paraíso y comenzamos a escuchar testimonios, y yo escuchaba de que allí habían transformaciones y de que allí, y fíjese que en lugar de alegrarme yo me afligí, porque dije yo, y si me quitan el guaro, ¿yo qué hago? ¿Verdad? Y yo escuchaba, pero íbamos. Y escuchaba de los AELs, lo que pasaba allí. Y en enero del 2011 me invitan al SAEL, el capítulo paga, ¿verdad? Y bueno, pues sí, ni modo, ya te apuntamos. Había un fraterno allí que era muy insistente en el capítulo, y ya te apuntamos. Y entonces iba preocupado esa mañana. La noche anterior había tomado poco para no ir muy gomoso, ¿verdad? En el camino me compré un 6 de cerveza para irmelo tomando. Dije yo, por si Dios me quita este volado y que me quede el saborcito. Y entonces me lo iba tomando en el camino, me lo terminé. Llegué allá y bueno, me piden el nombre, me revisan en el listado y no estaba mi nombre. Y yo volteaba a ver para arriba y le dije, esta es una señal tuya, padre, de que no querés que deje de tomar, le dije. Entonces me retiré y me fui a la puntilla, compré otros 6 y me vine para San Salvador a seguir en mi vida, todo el 2011, a seguir yendo a la iglesia los domingos, yendo al capítulo todos los viernes, pero no pasaba nada, yo solo escuchaba los testimonios. Yo no quería dejar esa forma de vida, porque a mí yo decía que me encantaba y que era lo único que había conocido. Ya no recordaba que era vivir sin alcohol, ¿verdad? Y entonces pasé todo el 2011 así, 2012. Y desde luego la parte financiera venía cada vez peor. Si aquel vacío, que yo le dije que comenzó con la muerte de mi hermano y mi padre, esa vez ya era un agujero enorme ya. Entonces, pero ya Dios había comenzado, yo escuchaba los testimonios a veces,
pero no, ¿y qué voy a hacer? ¿Y para qué voy a dejar de tomar? Y tanto tiempo, tanto dinero que he invertido y dejarlo, decía yo. O sea, no le hallaba sentido tampoco. Y aquí viene, pues, quiero comentarlo, pues, el milagro que Dios hizo, ¿verdad? Fui a una convención en el año 2012, que yo no creía mucho en lo que, es decir, sí creía en la parte espiritual, porque yo ya la había vivenciado, pero desde el otro lado, ¿verdad? Y entonces, había escuchado lo que podías hacer, pero yo no sé qué me dio esa vez, compré el paquete y fui a la convención, ¿cómo se llama? Nacional, ¿verdad? Sí. Del 2012, de octubre. No fui el día jueves, no fui el día viernes, pero el sábado decidí ir y decidí quedarme hasta el final, cosa que nunca hago porque no me gusta cuando todo el mundo sale, ¿verdad? Y del parqueo, las trabazones, pero esa vez decidí quedarme. Y entonces, fíjese que al final de esa noche del sábado pidieron que pasaran al frente los que querían oración. Yo sí escuché. Y bueno, yo sentado allí todavía, ya eran como las 9 pasadas, 9:30 tal vez, y me dice el amigo ¿y vos no vas a pasar? No, le dije, si yo no necesito ayuda, que vayan estos, le dije, que vea, bien, que están arruinados. Yo, no, pasá, me dijo, ¿y qué perdés? Entonces pasé al frente. Llegando allí me dice el que estaba allí, era un guatemalteco, que le viene a entregar a los pies de Cristo, me dijo. Y entonces eso fue una pregunta que yo no esperaba, porque yo iba a que oraran por mí. A mí me gustaba que oraran por mí, porque yo siempre esperaba salir de ese hoyo donde estaba, pero financiero, pero para seguir en la vida que tenía. Y no sé de dónde me salió y le dije mi alcoholismo. Él se me queda viendo bien así, muy directo a los ojos, y me dijo, le voy a pedir un favor, no se apropie de un demonio, me dijo, porque usted endemoniado está, me dijo. Y yo, pues sí, no esperaba esa respuesta, ese comentario, y mi amigo medio se burló y me dijo, pero lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Agache la cabeza, vamos a orar. Agaché la cabeza, regañadientes, de verdad, porque incrédulo también, un poco, bastante incrédulo, que algo pudiera pasar, pero sin embargo, comenzó con la oración. Como a los 3 minutos me pidió que levantara la cabeza y me preguntó, ¿ya? Y yo le hago así, ¿ve? Pues no, me dijo, sigamos. Y siguió. Pasaron quizás 10 segundos más después de eso y ya no pude soportar. Comienza a nacer en mí, desde mi interior, unas ganas de sacar algo de adentro, ¿verdad? Unas ganas, y yo queriendo detenerlo, y aquella lucha, ¿verdad? Hasta que ya no aguanté y salí casi corriendo para el baño del hotel. Y perdón por la audiencia, ¿verdad? Pero pensé que iba a vomitar la cena, pero no, solo salió una parte, algo ligoso, blanquecino, ¿verdad? Y yo me le quedo viendo en el mingitorio y burlonamente le dije, hoy sí te fuiste. Y entonces, mire, de manera milagrosa, Dios me liberó del alcoholismo esa noche de octubre, ¿verdad? Del año 2012. Para mí es como un nuevo nacimiento para mí. Amanece el día domingo y mire, yo miraba todo de una manera diferente. No pensé yo que alguien podía estar tan tranquilo y tan en paz como me sentí ese domingo 13 de octubre. Quería respirarte y bueno, miren, un deseo de vivir, yo lo miraba todo distinto ya. Y ese día comencé a disfrutarme la actividad religiosa. Ese día ya no escondí la Biblia, porque yo la llevaba escondida. El martes siguiente estaba en el capítulo con el deseo de servir, ¿verdad? El deseo de vivenciar lo que está, y agradecido y un poco dolido, les voy a ser franco, porque se me vino a la mente todo lo que había desperdiciado de mi vida. Ya tenía 46 años en ese momento. Después de ese evento, toda mi vida comenzó a cambiar. Porque no solo era el alcohol, sí, eso es como la puerta, ¿verdad? Que por donde uno entra y comete todo lo demás. Dios me hizo entender también que debía dejar el cigarro, porque no había licor, destapando una cosa, destapaba lo otro. Comienzo a sacar de mi casa todo aquello, ¿verdad? Que me recordara ese pasado que ya no quería. Y comienzo a ver que por todos lados habían botellas vacías, ¿verdad? Bien triste, ver cómo había gastado mi dinero en eso y buena parte de mi vida también. Y comienza Dios a restablecer poco a poco. El día
El día lunes en la madrugada, yo casi no lo cuento, pero yo escuché una voz que me dijo, eran las 1:10 de la mañana, lee Santiago 1:8, ¿verdad? Y desde entonces esa voz la recuerdo, y desde luego no me acordaba yo en ese momento que existía Santiago en la Biblia. Y habla de las personas de doble ánimo, ¿verdad? Y esa voz yo la escuché muy así como lo estuviera escuchando a ti. Y entonces comencé a meditar qué me quería decir Dios, y entendí definitivamente que Él ya no me quería así como estaba, ¿verdad? Yendo a la iglesia por un lado, yendo a la fraternidad por otro, pero no había transformación que me decidiera por Él o siguiera en el mundo, ¿verdad? Y yo decidí seguirlo a Él y entregarle a Él todas las cosas. Y comencé a caminar ya agarrado de la mano, ya no queriendo ser yo el protagonista de mi vida. Claro que me costó, porque es difícil entregar el control que uno ha pretendido llevar. Y eso que tú mencionabas de dejar y todo eso, yo también anduve en todas esas partes de Saibaba. Bueno, con mi hermano, el que falleció, también le pedí perdón a Dios después, porque anduvimos en que nos hicieran limpias, porque él me decía, es que algún mal nos han hecho, Mauricio, por eso tomamos tanto, vamos a que nos hagan una limpia. Ahí íbamos con mi hermano a que nos hicieran limpias, y no queríamos acudir a donde realmente estaba la solución. Dios hace cosas maravillosas. Me dan ese nuevo empleo y bueno, ganando un poquito más, comienzo a pagar esas tarjetas de crédito, créditos, adelantos salarios. Mire, toda la parte financiera se fue componiendo, pero eso no creo que fuera lo más relevante, aunque sí me interesaba mucho, ¿verdad? Porque estaba muy mal financieramente, sino que la parte espiritual. Yo ya no me sentía el hombre derrotado, el hombre vencido, el hombre señalado, porque siempre me sentía yo como que iba pasando y me decían, ahí va, ¿verdad? Y eso se siente bien feo. O esa sensación de que uno no vale para nadie, y saber uno que es hijo de Dios, reconocer eso, le cambia completamente todo el panorama. Y Dios comienza a obrar en mí. Y como les repito, comienzo a servir en la parte de la fraternidad, que es lo que más me gustó. A ir todos los martes a cantar, porque ahí era muy bonito antes como se hacía. Me ponen de tesorero en el capítulo, comienzo a servir como tesorero, me encantaba. No por manejar dinero, sino porque uno está a la entrada y le puede dar la mano a todo el que va entrando y saludarlo y saberlo por nombre. A mí me gustaba eso. Y desde entonces no hemos parado de servirle a Dios en la fraternidad. Y bueno, ahí estamos trabajando siempre, la parte familiar, de cual quiero comentar esto rapidito, que yo no creí en la institución del matrimonio después del fracaso que había tenido, pero reconozco que fue mi culpa. Pero me casé también en el 2016, ¿verdad? Y desde entonces esa institución que yo no creía ha sido una bendición para mi vida, en el sentido de que me ha dado una gran estabilidad emocional, y desde allí se le puede servir a Dios. Y bueno, me encanta, fíjese, servirle a Dios a través de esta organización y a través de mi iglesia también, no lo voy a negar, porque yo creo que el mensaje que tenemos que llevarles es para todos, y que Dios puede hacer grandes cosas. Yo lo que les puedo decir es una cosa, que siempre está Jesús esperándonos, y uno a veces no se da cuenta, pero está a nuestro lado, ¿verdad? Y yo soy testigo de eso, de que no quería buscarlo, no quería aceptarlo, pero cuando se hace ese negocio con Él, ese compromiso con Él, miren, Él no se deja esperar y le cambia la realidad a uno de una manera impresionante. Yo sé que tenemos ataduras a veces que nos resistimos a dejar y que nos están haciendo mucho daño, y creemos nosotros que lo podemos hacer con nuestras fuerzas, pero déjenme decirles que no van a poder. Yo lo intenté por muchos años hasta que hizo el milagro en mi vida, y yo se las entregué a Él. Hasta entonces pude darme cuenta que hay una mejor manera de vivir. Señor Jesús, esta mañana, de manera voluntaria, te entrego mi vida, y te reconozco, como mi Señor, y como mi Salvador. Te doy las gracias, por haber muerto en la cruz, para redimirme de los pecados. Te pido
que inscribas mi nombre que inscribas mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida y que me bendigas, y que me bendigas, me protejas me protejas y me prosperes. y me prosperes. Gracias, Señor Jesús, Gracias, Señor Jesús, por ser parte de tu reino. por ser parte de tu reino. Amén. Amén. Muchas gracias, Mauricio. Amigos, gracias por habernos acompañado en este programa. Feliz día.